Atención Selectiva, el podcast de Elvira Fernández, profesora, creadora de contenidos y mamá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estés en el momento en el que estés, y bienvenida, bienvenido al podcast de Atención Selectiva. En este capítulo 6 de la segunda temporada vamos a hablarte una vez más de nuestro tema estrella, la atención selectiva. ¿Sabías que la selección en el fenómeno de la atención tiene muchísimo que ver con la educación y con la autorregulación emocional? En el capítulo de hoy hablaremos de este combo fascinante y lo haremos, como siempre, aplicado al mundo de la infancia. Pero antes de empezar el capítulo de hoy, te recordamos que estamos nominados para los premios Madresfera 2020. Ya sabes, Madresfera, la comunidad de bloggers y podcasters relacionados con el mundo de la educación y la crianza. Todavía estás a tiempo si quieres votar por nosotros como el mejor podcast de aquel loco año 2020 que todos recordaremos como el año pandémico, el año de la pandemia. En la descripción del capítulo te dejo todos los pasos para votarnos y me gustaría agradecer a todo el equipo de Madresfera que premia la labor de los y las divulgadoras y divulgadores educativos, especialmente en un año tan duro como fue el 2020, un año en el que divulgar fue para muchos un motivo de ocio y también, por qué no decirlo, de rebeldía. Imposible de olvidar este año, sería genial recordarlo también por haberse llevado precisamente un premio Madresfera. Y comenzamos con el capítulo de hoy. En el capítulo de hoy, te voy a hablar de una fecha que para mí es un aniversario, del 28 de febrero. Este próximo 28 de febrero se cumplirán 3 años desde el momento en el que abrí este podcast y 8 desde el que comencé a escribir en el blog Atención Selectiva. Empecé de un modo algo espontáneo. Cuando empecé con el blog estaba embarazada y era consciente por primera vez, con conciencia plena, acerca de qué se sentía al focalizar la atención, que era tener atención selectiva. Mucha gente malinterpreta el título de este podcast, el título del blog, pues supone que está ligado a un acto de elitismo, de que me lo tengo algo creído y de que soy selectiva. Pues bien, hay algo de cierto en todo esto, aunque como muchas veces sucede, las cosas no van por donde la mayoría se imagina. Y en este podcast de hoy te lo voy a contar. 3 añitos ya van a hacer 8 del blog y parece que esto ha sido un suspiro, pero aquí estamos con las mismas ganas y con el mismo entusiasmo que desde el primer día. Cada vez que se va acercando esta fecha, este aniversario, como viene siendo costumbre, hago recopilación de todo ese contenido que tengo sobre el fenómeno de la atención y de la selección en la atención, motivo por el cual surgió este podcast con este primer capítulo acerca de la atención selectiva, al igual que el blog. Pero antes de entrar en faena, no quiero dejar pasar la ocasión para agradecer a todos aquellos y a todas aquellas que hacen de este sitio un lugar cada día más grande. También a aquellos que literalmente me han desanimado a seguir, que ha habido algunas personas pues que cuando íbamos cumpliendo poquitos años hacían comentarios como vaya pérdida de tiempo eso de escribir en un blog, vaya pérdida de tiempo lo del podcast, ¿no? Muchas gracias por encender esa motivación de mejora. También vosotros habéis sido de gran ayuda.
Y sin más, vamos a profundizar en este tema que me apasiona, la atención selectiva. En este caso, ligada a un modelo pedagógico y muy en boga, conocido por todos y por todas, la educación emocional. Porque sí, hay una relación entre la atención selectiva y la educación emocional. Y de esto te voy a hablar en el capítulo de hoy. Para muy pocas, resulta desconocida a día de hoy la educación emocional, ese gran concepto. Podríamos decir que es un tipo de pedagogía, que es un tipo de metodología o un movimiento social, que es un constructo psicológico, etc. Pero con todas estas definiciones nos quedaríamos cortos, pues educación emocional es todo esto y mucho más. Abordar la educación emocional desde perspectivas reduccionistas, que todos empleamos sin rasgarnos las vestiduras, como podrían ser desde el trabajo de la autoestima, de la asertividad, el desarrollo del trabajo en equipo, de la resiliencia o del empoderamiento, no deja de ser un modo de enfocarla de manera que solo abarquemos una ínfima parte de su potencial. Pero cuando algo es difícil de abordar de manera globalizada, ir poco a poco ya es todo un logro. Para mí, la educación emocional tiene una gran relación con la atención y concretamente con la selectiva, de un modo que cabalga a medio camino entre lo científico y lo filosófico. Pero como sabes, si te pasas por aquí con asiduidad, para mí la atención selectiva, desde el punto de vista del componente emocional, es un modo de vida, motivo del podcast de hoy y espero al menos por otros 3 años más o quién sabe. Vamos a recordar un poco qué es la atención selectiva. Si no tuviésemos la capacidad de seleccionar la información más relevante, estaríamos perdidos. Imaginaros, os voy a poner en una situación, un juego del espacio de los 80, estilo Space Invader, con sus naves bajando a las que hay que disparar para conseguir tu objetivo. Y mientras tanto, otros 1000 estímulos distractores. Una voz que te llama para ir a cenar, un pensamiento recordatorio de una tarea por entregar, el sentimiento de culpa por no estar en la mesa. Ahora trasladémoslo a la vida real. Qué importante es priorizar, ¿verdad? Qué importante es esquivar esas naves, o visto desde otro punto de vista, qué importante evitar los estímulos distractores si queremos conseguir el objetivo del juego. Atención selectiva es la capacidad de nuestro cerebro para fijarnos únicamente en estímulos relevantes o salientes, evitando los distractores o superfluos. Yo me familiaricé con el fenómeno selectivo de la atención cuando estuve embarazada. Y es que estar embarazada es genial, porque focalizas tu atención en una única cosa, tu futura maternidad. Y lo mismo ocurre, ojo, con la paternidad. De pronto, el resto de problemas, pues no lo son tanto. Todo pasa a un segundo plano y ya dejaste de preocuparte por las trivialidades de la vida. Para una persona que, como yo, siempre está pensando demasiado, es decir, con una atención dividida en miles de aspectos diferentes, focalizar la atención en algo realmente importante ha sido una experiencia muy motivadora. Como ves, no hace falta ser experto en psicología para comprender qué significa atención selectiva, pues es un constructo psicológico de fácil aplicación a la vida cotidiana y que ya forma parte del lenguaje coloquial. ¿Pero qué pasa con la atención selectiva y la educación emocional? Pues que la atención selectiva es mucho más que un proceso psicológico que se produzca de modo inconsciente. El mismo Daniel Goleman expresa en su obra Focus la existencia de distractores tanto sensoriales como emocionales. Esto ha sido bestial. Un cambio radical en el estudio de la atención y también de las emociones. En el ejemplo que poníamos a modo de metáfora hace un rato, ese ejemplo del juego de los marcianitos,
Tenemos múltiples estímulos sensoriales que pueden ser salientes o distractores. Serán salientes los estímulos visuales del videojuego, así como los sonoros que indican cuándo emitir la conducta para realizar el disparo. Es decir, se focaliza o se selecciona la atención para lograr un objetivo. Serán distractores, por otro lado, la voz que te llama para ir a comer. Y esto solamente sería el principio. Si hace frío, si tienes una herida en el dedo que te impide tener la misma celeridad en el juego, si estás sentado de una manera incómoda, etcétera, etcétera. Y una vez llegados hasta aquí, ¿qué pasa con el sentimiento de culpa por estar jugando en lugar de acabar la tarea pendiente, o de ir a la mesa para cenar? Los distractores emocionales tienen una carga y un peso mayor que cualquier distractor ambiental. Los mayores distractores que te puedas encontrar a la hora de no cumplir un objetivo son los pensamientos limitantes, esos distractores emocionales que pueden llegar a anular tu conducta. En otras ocasiones hemos hablado de pensamientos recurrentes o rumiaciones, distracciones de la vida cotidiana que hacen que perdamos el foco de lo realmente importante. Cuando entramos en el juego de volver a pensar y repensar estados emocionales de miedo, de culpa, de celos, de ansiedad, tendemos a olvidar nuestros propósitos de vida para engancharnos a nuestros propios pensamientos. Los distractores emocionales nos convierten en personas que crean adicciones de la razón. Si nos entrenaran desde pequeños en ese diálogo interno que tenemos con nuestros pensamientos limitantes, quizás tendríamos un mejor desempeño a la hora de afrontar esa prueba académica, ese ejercicio, esa tarea. Y no me refiero con esto al adoctrinamiento que en estos días vivimos con lo que te hace feliz, con cómo ser feliz o las zonas de confort, sino en lo que para cada uno es realmente lo que más importa, lo más saliente, lo que merece que focalicemos nuestro tiempo y nuestra atención. Es realmente emocionante vivir momentos en los que tengas un propósito, y aunque en mi caso hace años ya de esta experiencia, la lección queda para toda la vida. Aun con todo, no se puede esperar a la vida adulta para entender lo que significa la atención selectiva. Es preciso ejercitarla, entenderla y abrazarla desde el lado más emocional para evitar que los distractores nos guíen y desde la infancia, dentro de lo que las etapas evolutivo-simbólicas nos permitan. Un juego de disparos acaba en un momento y si pierdes puedes volver a empezar, pero vida solo hay una y en el instante en que aprendes a mantener el foco en lo prioritario, evitas la carga mental de distractores que pueden ser determinantes en el éxito a la hora de afrontar cada paso en el desarrollo personal. Por este motivo entiendo que es una filosofía de vida el mantener una atención selectiva a la hora de seleccionar problemas, disertaciones, amistades o rencillas, proyectos, conversaciones, trabajos, tensiones, etc. Hay pensamientos que no merecen la pena, ni la carga que les das en el foco de tu atención. Llevo muchos años probándolo y realmente funciona. Hoy recomendamos... Hoy queremos hacer una recomendación muy especial. Es una recomendación para docentes. ¿Te ha pasado que muchas veces descubres una herramienta o una metodología y dices, ya es tarde, qué pena no haber descubierto esto yo en tal curso, o qué pena no haberlo sabido desde hace no sé cuánto tiempo? Bueno, pues yo te voy a dar un recurso para que estés siempre al día de las últimas novedades educativas para aplicar en tu aula, y es la newsletter de Isaac Guerrero. Isaac es docente y podcaster en el podcast Tu Clase Me Suena, un podcast que tiene compartido con sus compañeros de Some Project. Aquí ya te hago varias recomendaciones en uno. Primero el podcast Tu Clase Me Suena. Segundo la site de Some Project.
Y además de todo esto vamos a recomendar, porque lo necesitas, su boletín educativo Claustro Virtual. Todas las semanas, a golpe de domingo, Isaac nos envía una newsletter que no tiene pérdida. En ella podrás encontrar diversos artículos de opinión de diferentes docentes que va recopilando en diferentes redes sociales. Muchas veces también hace él introducciones que realmente ya son una reflexión en la que te quedarías a vivir. Una de las últimas a mí desde luego me ha encantado, en la que reflexiona un poco sobre el juego del calamar y estas cosas. Y donde te va recomendando herramientas, apps, recursos. Bueno, yo con deciros que ya tengo una sección en mi mail específico para guardar todos los boletines de Isaac Guerrero, ya os lo estoy contando todo. No sé cómo podía vivir sin esta newsletter en la que podéis encontrar de todo. Yo he utilizado muchísimas de las apps y de las herramientas que ha recomendado. Entre ellas destacaría de una de sus últimas newsletters una página web para realizar rúbricas. Vamos, ya casi para que las hagan por ti con un repositorio con un montón de ejemplos, lo cual a mí es que me da mucha pereza confeccionarlas, tengo que reconocer. Además, he utilizado una app, recuerdo de cuando empecé a seguir la newsletter, para poder hacer vídeos con Chroma. No os podéis imaginar la de cantidad de material que he realizado con una simple app. Algo que me parecía pues muy complejo o muy para profesionales. Y muchísimas otras cosas, como por ejemplo cuando recomendó el Young Writer, que es una herramienta para fomentar la escritura creativa, pues del modo de escoge tu propia aventura. También cuando recomendó, por ejemplo, Hearthstone, para realizar cartas de gamificaciones en el aula, no sé. Es que es impresionante la de cantidad de información atractiva que te puede ofrecer en esta newsletter, donde además pues se hace eco de toda una serie de noticias de docentes pues de actualidad, conocidos en Twitter o en otras redes sociales. Yo te la recomiendo, te la voy a dejar en la descripción del podcast, y de verdad que es una recomendación que hago porque sé que el valor que tiene es incalculable, así que ya te estás suscribiendo a la newsletter de Isaac Guerrero, que me parece un descubrimiento. Y con esto nos vamos ya con la cita de la semana. En este caso, la cita de la semana relacionada con el tema central del podcast de hoy, no podía ser de otro modo, es de Daniel Goleman. Te la dejo para que te quedes reflexionando, después del podcast, para que te quedes meditando, observando, racionalizando el contenido de hoy. Y la cita dice así: sin una atención selectiva, la experiencia sería un completo caos. Señoras, señores, que lo ha dicho Daniel Goleman, que no lo digo yo. Es tremendamente importante saber seleccionar la información que nos rodea para vivir de una manera feliz y emocionalmente sana. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. No te olvides nunca de ejercitar tu atención selectiva. Espero que este podcast te haya servido para entenderla, para abrazarla y para ejercitarla. Me despido hasta la semana que viene y un beso enorme a todas y a todos. Semana que viene, amigos.
Quédate si quieres escuchar más contenido como este.